Amigos, le damos la bienvenida a la ministra de Cultura, Patricia Balbuena. Tenemos muchos temas interesantes para conversar. Ministra, gracias por estar con nosotros esta noche. Lo primero es, con lo que estamos comenzando prácticamente todos los programas, todos los días, por estas semanas, el tema de la reforma judicial, la reforma política. Primero, esta semana que ha ido quedando claro desde el lado parlamentario que la reforma política no iba a entrar en el referéndum de este año. Y en segundo lugar, hoy se ha conocido que el predictamen para la reforma del CNM, que se supone que es lo que se está esperando, no ha sido aprobado en la Comisión de Justicia por la abstención de los 9 miembros de Fuerza Popular. El congresista Gilbert Violeta insta ya al presidente a solicitar la cuestión de confianza. ¿Cómo cree usted que debería evolucionar este tema? Bueno, en realidad sorprende este giro que ha tenido, digamos, ¿no?, la discusión sobre la reforma, cuando había habido ya declaraciones del presidente del Congreso señalando la prioridad que iba a tener la discusión y el debate. Algo ha pasado ahí, ¿no? Y luego, digamos, ¿no?, se anuncia que la reforma política va a pasar en un segundo momento, que no hay tanta prisa, cuando en realidad lo que el presidente también ha señalado es que las reformas tienen que ser integrales y completas. Se han planteado este paquete de reformas, tanto el sistema de justicia como la reforma política, que tienen que ir juntas y además en un solo referéndum, ¿no? Entonces creo que en realidad hay unas incongruencias entre lo que ha estado pasando y discursos bastante incoherentes en relación a los anuncios, y esto que ha pasado hoy día en la Comisión de Justicia nos termina señalando ese camino. El Ejecutivo, con el presidente a la cabeza, va a mantener y mantiene la posición firme de seguir con el tema de las reformas y con el referéndum, y el camino que también el presidente ha señalado. Si la cuestión de confianza es necesaria para poder seguir, impulsar la propuesta de la reforma, se tendrá que hacer, digamos, ¿no? La crítica que viene del otro lado, sobre todo por el lado de la reforma política, y sorprende precisamente eso que esté pasando con el CNM, porque, perdón, tengo la fecha por acá, 14 de septiembre, nos quedan prácticamente 2 semanas, 3 a lo sumo, para poder tener ya la primera votación. Y claro, vemos que también se entrampa por el lado del CNM, pero en el tema de la reforma política, la crítica que ha venido sobre todo del fujimorismo y de otras bancadas es que los proyectos no eran lo que deberían ser, no estaban maduros, no eran suficientemente buenos. ¿Qué se responde a eso? ¿Qué se ha conversado dentro del gabinete? ¿Qué afirma el gobierno al respecto? O sea, la propuesta de los proyectos que se presentaron, digamos, sabíamos también que iban a entrar una serie de debates, y parte del debate, y justamente el trabajo de la Cámara Legislativa, es enriquecer desde la técnica legislativa y el aporte de los diferentes partidos el contenido de la propuesta. Lo que el presidente marcó fue la agenda, fue la discusión, digamos, el debate técnico. ¿Bicameralidad o no? ¿Reelección o no? Así es. Entonces, sobre eso se puede abrir un margen de discusión y de contenido, pero eso no significa no negar la discusión, porque, digamos, creo que hay un tema también esencial. O sea, la población y la ciudadanía están demandando y exigiendo en las calles, en la movilización cotidiana, y donde está el presidente yendo, que eso se tiene que dar, que la reforma de justicia y la reforma del sistema político. Entonces, no podemos, digamos, entrar en esta discusión de si no me entregaste el proyecto completo, el proyecto no era perfecto, entonces mira, revisémoslo nuevamente, te lo devuelvo para que me lo vuelvas a entregar, porque creo que la coyuntura de la grave crisis en la que estamos amerita que podamos tener respuestas también efectivas. Y le toca a la Cámara Legislativa, es el trabajo de la Cámara Legislativa completar el contenido, discutirlo y darle en todo caso las alternativas que cualquiera de estas propuestas tenga, ¿no? La eventualidad de la cuestión de confianza, usted que es abogada, una cuestión de confianza en un caso como este se presenta como el paquete, uno dice, bueno señores, yo he presentado un paquete de reformas y pongo la cuestión de confianza sobre su aprobación, eso sería. Así. Sí, la cuestión de confianza, el presidente ha marcado un paquete de reformas. El paquete de reformas es integral. Apostamos al paquete de reformas. Si, digamos, este paquete de reformas no apunta, nosotros estamos apostando a una reforma ahora, una reforma quizás después, otra reforma quizás el 2021. El referéndum debe ir todo, según la perspectiva del presidente y del Ejecutivo. Así se ha presentado, y creo que otra vez, o sea, creo que es lo que el presidente también nuevamente ha reiterado ayer desde Tumbes, ¿no?
Esto es parte de lo que necesitamos devolver a la ciudadanía para recuperar la confianza en las instituciones, ¿no? Y en el sistema de justicia, en el sistema de partidos políticos que representa justamente el muchas legislativo. voces, también algunas voces, no sé si muchas, pero algunas voces de parlamentarios que reclaman que el presidente está aprovechando, entre comillas, esta situación para pechar al Parlamento, para pelearse con el Parlamento, y que eso, dicen ellos, es equivocado, que se está dejando llevar demasiado por las encuestas. ¿Qué responde? Mira, lo que creo es que el presidente está tratando de, digamos, de darle también una lectura a la voz del ciudadano, ¿no? A la voz de la gente, que implica justamente eso, o sea, estamos hablando, o sea, pero que además no es una voz que aparezca, digamos, de una anécdota, o sea, el tema de los audios del sistema de justicia, todos los casos que tenemos a puertas, es decir, no es una cuestión anecdótica. Un pequeño incidente te revela el grave deterioro de las instituciones. Entonces, frente a ese grave deterioro, lo único que queda es una acción y es una posición contundente y firme. Que esto coincida, digamos, con lo que la ciudadanía también lee, o sea, creo que implica entonces que estamos como país movilizados por la crisis de las instituciones. Se nos ha criticado mucho tiempo por no apostar por las reformas. Se nos ha criticado. Y ahora se dice que no es urgente. Y ahora ¿no? se dice que no es urgente. Es importante, pero no es urgente. Se nos ha criticado porque se nos ha dicho, nunca hemos apostado por el fortalecimiento de las instituciones, todo este periodo de grave crisis económica nos ha llevado por la apuesta del modelo, el piloto automático, pero jamás a pensar en las instituciones. Ahora estamos pensando en las instituciones. Y ahora nos dicen que eso no es importante y que eso es populismo. Entonces creo que no estamos entonces leyendo no solamente lo que la ciudadanía dice, sino también toda la clase política, digamos, ¿no? de diferentes partidos, ha venido discutiendo hace mucho tiempo la necesidad de fortalecer las instituciones para fortalecer el sistema democrático, ¿no? Que tiene que caminar junto con la apuesta también por un crecimiento económico y un desarrollo del país. Para cerrar con este tema, la carta de la cuestión de confianza tiene gracia, tiene poder, tiene persuasión, evidentemente, si es que, porque así es, si es que el presidente tiene la posibilidad de cerrar el Congreso constitucionalmente, si es que se le niega, como sería por segunda vez a este gobierno, la cuestión de confianza. El gobierno dice que no, que como ya se habían elegido nuevos ministros, según su propio reglamento, la cuestión de confianza solo aplica cuando lo renuevas todititos. Entonces, cuando cae el gabinete Zavala, ¿no? Hay algunas carteras, como es lógico que repiten. E entiendo yo, incluso esto está en el Tribunal Constitucional. Aquí entramos a un debate que es un poquito más frondoso y más complejo, porque evidentemente al presidente solo le conviene usar la carta de confianza si es que puede tener la posibilidad de presionar al Parlamento como Mira, el presidente, tocaría. como todo el Ejecutivo, tiene que utilizar los mecanismos que la propia Constitución nos establece. O sea, y tenemos que movernos, además, respetando justamente el marco constitucional, y el marco constitucional te da la herramienta de la cuestión de la confianza. Pero como tú señalas, hay un antecedente de la modificación que hubo, además, que está siendo discutido jurídicamente en el Tribunal Constitucional, porque se considera, no se puede reformar la Constitución con la modificación de un reglamento. Es una norma menor. ¿Cierto? Porque es una norma menor que planteaba esta interpretación, digamos, ¿no? Entonces, el Tribunal Constitucional debería, ¿no es cierto?, también ya pronunciarse. Tiene varios pendientes, además, bastante atrasados, que están afectando toda la gestión pública, como el tema de la Ley de Publicidad Estatal. Y creemos que esta discusión alrededor de esta interpretación, desde el punto de vista del Ejecutivo, y por eso es que planteamos también y apoyamos esta demanda frente al Tribunal Constitucional, es que no puedes modificar la Constitución con una modificación del reglamento. Es decir, estás alterando la norma esencial de la interpretación, digamos, constitucional. Se está esperando una respuesta por parte del Tribunal Constitucional, que en realidad es una suerte de cámara alta, tal como estamos. Aquí vemos de repente la necesidad de tener una bicameralidad con todo lo que está terminando el Tribunal Constitucional. Pero también usted acaba de mencionar el tema de la Ley de Publicidad Estatal. Yo le comentaba fuera de cámaras que conversaba con alguna gente vinculada a PROMPERÚ y ellos están paralizados. Acabamos de presentar un video de Carlos Vives, que yo estoy seguro que se contrató antes pues de esta Ley de Publicidad Estatal, porque no se podría hacer. Y PROMPERÚ, por ejemplo, la chamba de PROMPERÚ son campañas internacionales, básicamente. Y dice que, bueno, ahora no tienen mucho que hacer. Yo pensaba en su cartera. Ahora que vamos a hablar del censo, precisamente cuando necesitas todo este tipo de impulsar políticas públicas que afinquen no solamente la identidad, sino que generen oportunidades, uno dice, ya no puedes.
Me imagino que en el caso de cultura es especialmente grave. Y además estamos con una serie, digamos, de mecanismos que hacen que nuestro trabajo de comunicación a la ciudadanía, pero que eso es otra paradoja, ¿no? Se nos señala que el Ejecutivo y sus ministros no comunicamos, ¿no? Pero finalmente, ¿cuáles son los mecanismos que utilizamos para comunicar? ¿No? Entonces, no solamente pueden estar sentados en cara a cara, tienen que también tenemos también que utilizar otros mecanismos, digamos, para plantear, digamos, lo que no es publicidad, es comunicación estatal, ¿no es cierto? Que es comunicar qué es lo que su gobierno, sus dirigentes están haciendo para sus ciudadanos y ciudadanas. Entonces, no estamos vendiendo un producto, estamos vendiendo. Colocar al Perú, como lo hace PROMPERÚ, es colocar la marca país, es colocar, digamos, ¿no? Nuestra identidad, nuestra nación, lo que tenemos para ofrecer, nuestras ciudades, la belleza de nuestros paisajes. Entonces, estamos colocando lo que también nos toca hacer. Entonces, es más comunicación estatal. Entonces, creo que eso también necesitamos, y creo que tal vez sería bueno apelar a que el Tribunal Constitucional ya pronto nos termine de dirimir estos temas tan importantes para poder fortalecer la gestión estatal también, ¿no? País peculiar, pero país maravilloso también y diverso, ¿no? Diverso, por lo que hemos visto precisamente los resultados del censo, con un 60,2% de peruanos que se autodefinen como mestizos. Qué interesante eso, ¿no? En un país con tanto racismo histórico, que tengas este porcentaje tan mayoritario y nada menos que un 22,3% quechuas. Y de ahí, bueno, evidentemente, blancos solamente, digo yo solamente porque muchos, ¿no? En un país, como digo, con esta historia racista, el sentido común hubiera dicho, muchos se van a autodefinir como blancos en contra de lo que de repente, ¿no? Y no. Y bueno, y afrodescendientes 3,6%. ¿Cuál es su primer comentario de estos números que hemos conocido? Mira, esta pregunta de identificación se hace 60 años después del último censo, digamos, ¿no? Y creo que lo que te refleja son varios cambios en el país. Primero, estamos mirando que el tema de lo indígena ya no es esa mirada de lo indígena en el mundo rural, alejado, disperso, allá en la puna, en la frontera, en lo amazónico, sino está acá. Cerca, acá al costado, en la ciudad, en San Juan del Lurigancho, el 25% de la población se considera indígena. Entonces, eso te hace, digamos, te da cuenta de un proceso de migración muy intenso, en el cual uno podría entender que este proceso de migración ha hecho que estas identidades se mezclen y todos podrían decir que son mestizos. Y es fabuloso, porque es un proceso de migración, pero no de blanqueamiento, como se podría no es un proceso, digamos, de enajenación de la identidad, ¿no es cierto? Y más bien por eso es mucho más retador el tema de la autoidentificación étnica en un contexto donde tu identidad está, digamos, permanentemente interpelada por el racismo y el peso de la ciudad, etcétera. En el caso del quechua y del afrodescendiente, del aymara, por supuesto, es especialmente importante, ¿no? O sea, esa autoidentificación es muy relevante, ¿no? Pero además te muestra que la sociedad, entonces, también el tema de la identidad, la etnicidad, permanentemente asociada a la exclusión, a la discriminación, ¿no? Y a este racismo tan violento y tan doloroso para quienes lo viven, en realidad también ha generado cierto sentimiento de valoración de esas identidades y de un ejercicio de resistencia, ¿no? Que creo que hay que mirar cómo lo aprovechamos para justamente, ahora que estamos pensando en el Bicentenario, en el 2021, ¿cómo nos leemos como país? El tema, por ejemplo, también es relevante en el censo, es por primera vez tenemos una cifra. Imagínate en un país como el nuestro, por primera vez oficialmente sabemos cuántos son la población afroperuana, y no solamente sabemos cuántos son, sino sabemos dónde están geográficamente, y sabemos además cómo están. Entonces, y los datos te dicen que tanto la población indígena como la población afroperuana están siempre, digamos, ¿no?, en el lado donde tienen menor acceso a oferta de bienes y servicios, donde tienen las mayores brechas, digamos, ¿no?, y las mayores condiciones de vulnerabilidad y desigualdad. Entonces, si tú tienes un país que tiene 60% de mestizos, 25,8% de indígenas y casi un 4% de afroperuanos, y son estos los que te dicen, oye, yo comparado con la población mestiza, tengo el triple de analfabetismo, tengo 3 veces más pobreza, tengo... Es una identificación y un reclamo de ciudadanía al mismo tiempo, ¿no? Que es realmente sorprendente. Vamos a una pausa, ministra, y vamos a seguir conversando de estos temas, porque esto está amarrado, por supuesto, con un anuncio. Oye, mira todo este milagro de identificación que tenemos, y mira la publicidad racista que tenemos al lado. Vamos a regresar después de la pausa. No se vayan.
Estamos con la ministra de Cultura, Patricia Balbuena. A propósito, ministra, de lo que comentábamos antes de la pausa, este censo revelador, ¿no? Es, no sé, casi, no sé si soy muy optimista, pero es una suerte de fundacional en términos de identitarios, ¿no? Y al mismo tiempo, ¿no? Siempre aparecen todas estas manifestaciones de racismo que ya no deberían ¿no? ser admitidas. Ahora mismo se ha dado pues un comercial, ¿no? Una cadena, el famoso comercial del colchón. Que claro, uno dice, de repente ahí vamos a ver imágenes, es una metida de pata tan grande que no puede haber sido a propósito, ¿no? O sea, porque no lo puedo creer, ¿no? Sobre todo uno que conoce publicistas, que sabes cómo los clientes están muy pendientes y son muy exigentes con el producto, que nadie en esa cadena, vamos a ver un ratito el video, pero que nadie en esa cadena se haya dado cuenta, nos dice mucho también de nuestro inconsciente colectivo, como diría Charly García. Me mudé con una roommate y fue todo un tema para mí porque tenemos distintas costumbres. Cuando llego a casa me encanta que todo esté ordenado, pero sobre todo amo que mi cama esté limpia y huela bien. Por eso elegí un colchón que haga match con mis gustos. Y lo mejor es que me protege de todo a la hora de dormir. Ah, y otra cosa, no absorbe malos olores. Creo que soy un poco maniática con este tema. Y este es uno de mis secretos, pero no se lo digan a Valeria. No se lo digan a Valeria. Como usted ha anunciado, de hecho, que el Ministerio va a presentar un proyecto de ley para sancionar la publicidad racista. Esta obviamente ha sido retirada, pero ya habían ciertas instancias, ¿no? Indecopi ya podía sancionar. ¿Por qué es necesario que ante casos como este tengamos una ley que más o menos te ordene el tema? Bueno, como tú señalas, ¿no? Digamos, parecería absurdo que podamos todavía permitirnos publicidad de este tipo. Pero también creo que es importante para mirar el lado positivo de cómo rápidamente esto aparece y se genera una ola ciudadana que inmediatamente percibe que acá hay un tema racista, ¿no? Y rápidamente reclama y se tiene que retirar el producto. Entonces creo que también hay que mirar, digamos, quiero rescatar. Hay una capacidad de movilización, ¿no? Hay de pronto lo que parece. Y de respuesta de la industria, porque a nadie se le ocurre siquiera discutirlo, discutirlo, pelearse por mantenerlo, ¿no? Rápidamente se hizo, pero también entonces creo que ahí en realidad hay un tema ciudadano muy importante de sensibilidad y de no mirar esto como algo permisible. Pero creo que lo que nos falta desde lo público es ordenar un poco el nivel de sanciones y de reacción estatal frente a situaciones como esta. Indecopi ha actuado porque en la relación, este es un tema de consumo, ¿no? Entonces Indecopi le toca. Cuando, por ejemplo, hay una situación racista, como la que hemos pasado, una vez tuvimos un caso bien interesante de una trabajadora, de un tema de racismo en un espacio laboral, esto lo ve el Ministerio de Trabajo, ¿no? Y entonces tenemos como áreas compartidas del diferente de la vida pública en la cual le toca a cada una de las entidades. ¿Esto qué hace? Que las diferentes entidades, cada una desarrolle formas distintas de sancionar, investigar, ¿no es cierto? O actuar. Cada uno interpreta según su perspectiva. Interpreta, etcétera. Entonces, y establece un mecanismo de sanción diferente. Entonces, o simplemente, digamos, no se pierde en cada uno de los espacios. Y lo que queremos más bien es ordenar esas competencias y que el Ministerio de Cultura, que es el ente rector en todo el tema de promoción y tema de diversidad y de lucha contra el racismo, pueda concentrar, digamos, algunas de estas competencias y no tenerlas tan fragmentadas. ¿Cuándo se presenta este proyecto? Nosotros estamos ya trabajándola, estamos esperando presentarla, digamos, ¿no? Ya me imagino que para en unos 15 días la debemos terminar cerrada. Y como es iniciativa legislativa, pasa por la aprobación del Consejo de Ministros, que tampoco esperamos que demore mucho. Este es un caso evidente, ¿no? Pero suelen haber ciertas líneas grises también. Hay. Y mucho se ve, por ejemplo, precisamente en todas estas tiendas de departamentos, donde en muchas ocasiones se denuncia que son pues familias del 5%, ¿no? De los que se autodefinen como blancos, en un país que evidentemente tiene otro matiz, pues, ¿no? Claro. Hay otros temas también, o sea, también vemos campañas mucho más inclusivas últimamente, ¿no? Que de repente antes también no se veían. Pero, por ejemplo, ¿eso sería publicidad racista? Cuando tienes una familia blanca completamente vendiendo productos masivos, ¿eso sería publicidad racista? O sea, no necesariamente. Digamos, el tema, digamos, como tú dices, también hay líneas grises y poco claras, ¿no? El tema es cuando esta publicidad primero no representa tu pluralidad, digamos, ¿no? Es decir, tú eres un 5% de población blanca en este país, entonces tener la publicidad como la tuvieras, digamos, no sé, ni en Suiza, claro. ¿no? Entonces es como que de dónde estamos hablando, ¿no?
Entonces creo que también tiene que ver con conectar con tu con tu mercado, con tu sentido común, ¿no? O sea... Mira, el otro día, por ejemplo, entendía por qué de pronto, no sé si en este canal pasan una publicidad en quechua. Sí. Y yo me preguntaba, qué raro, ¿no? O sea, en Lima, publicidad en quechua de un producto comercial. Y pregunté por qué. Y lo que me explicaba es que esta empresa había identificado que tenía un alto nivel de consumo en ese nivel de población y en el nivel de... Le resultaba, era una decisión de mercado completamente. Entonces, también hay una racionalidad de mercado que digamos, o sea, Benetton porque es conocido, supuesto, digamos, claro. ¿no? Porque se atrevió a romper el molde de la pluralidad y la diversidad. O sea, tú vas a un país, digamos, en París, o sea, Berlín, absolutamente multiculturales y donde nadie se alarma de la pluralidad en la que vive. Entonces, y todos nos sentimos orgullosos. Yo creo que eso aspiramos, ¿no? Que cuando uno mire, se mire también. Y además porque eso te conecta para el tema del consumo, ¿no? Y eso creo que con los datos que tú dices del censo, 25% de gente diciendo somos indígenas, un 4% diciendo somos afroperuanos, un 60% diciendo somos mestizos, entonces porque mercado... precisamente todo este movimiento publicitario global es... Si se quiere, habrá algún tipo de consideración moral y ética, pero hay una consideración de mercado, efectivamente. O sea, es evidentemente la diversidad está respondiendo a un mercado global. Y no es pelearse contra, digamos, lo antiblanco, ¿no? O sea, porque tampoco es eso, digamos, ¿no? Como, así como decimos, el feminismo no es contra el machismo, igual. O sea, no estamos hablando de erradicar toda forma de racismo invertido. Así es, ¿no? Tenemos un par se nos termina el tiempo, pero hay una película. Tenemos el tuit precisamente que ha lanzado el Ministerio de Cultura. Hay un tráiler rápidamente. A ver, la película Uña y Pacha, que va a competir. A ver, rapidito. Vamos a ver unas imágenes. Nos hemos quedado congelados ahí. Esta película va a competir... ahí está. Pachetas. Mauro, Sitano, Ahí está. Esta película va a competir entonces en el Oscar. ¿Es preseleccionada para el Oscar? Está, digamos, compitiendo para ser preseleccionada para el tema del Oscar y para el Goya. Ya ha tenido varios reconocimientos internacionales y justamente el Ministerio se siente muy orgulloso porque es parte de lo que fue financiado con nuestros subsidios. Tenemos unas películas peruanas, como tú habrás visto cada semana que te vas a la cartelera, en el cine hay algo peruano. Y el Ministerio de Cultura, yo cuando termino la película y veo el logo del Ministerio, no sabes la felicidad que siento. Y creo que todos lo sentimos así, porque es con este tipo de incentivos de parte del Estado en el que este tipo de producciones pueden darse. Una película, si no se da, ¿quién apostaría en un determinado momento, imagínate tú, por una película aymara, ¿no es cierto?, hecha, no son actores, ¿no?, pero es una historia desgarradora, es una historia que te plantea esto que te diría el censo. Dos mundos aparentemente incompatibles, rupturas generacionales, culturales. ¿No? Ella lo que dice, ¿no? Hablar aymara es vergonzoso. Las ciudades se ha quedado, es como que las ciudades le hubieran tragado al hijo que ya no va a regresar y ellos simplemente desaparecen, ¿no? Entonces, creo que esto es parte, digamos, necesitamos de esta inversión del Estado y ahora tenemos garantizado en el presupuesto de 2019 16 millones para subsidio al cine nacional, no solamente en la producción, sino también en documentales y también en la difusión, ¿no? Damos plataformas para nuestro cine y esta película, por ejemplo, en Puno, es bien interesante, la población ahora quiere que sea traducida al quechua. Claro, entonces, ya se ve todo este tipo de... Entonces creo que nos sentimos muy orgullosos, pero creemos nuevamente que
este tipo de éxitos lo que nos hace es comprometernos y garantizar que son los subsidios estatales los que te permiten que el arte peruano en este nivel de producciones pueda llegar a este nivel mundial. Muchas gracias, ministra Patricia Balbuena, por gracias. acompañarnos. Por favor, congresistas, no vayan a hacer una ley que prohíba pues el subsidio al cine, ¿no? O que lo vaya a considerar publicidad estatal. Quédense ahí nomás. Gracias por todo. Gracias por acompañarnos. Gracias. Vamos a una pausa, regresamos con lo último de Cara a Cara.